Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a este curso de prevención de violencia contra la mujer a través de la Fundación de Bethesda con el apoyo de Innovafosis y la Ilustre Municipalidad de Lo Prado. Para nosotros es un gusto poder abrir estas posibilidades para que nos capacitemos en torno a esta importante temática. Soy Freddy Villarroel, director ejecutivo de la Fundación Bethesda y vengo a compartirles este primer módulo de introducción de generalidades en torno a la prevención de la violencia contra la mujer. En este módulo veremos los tipos de violencia, los ciclos de la violencia y también a través de una muy buena abogada veremos finalmente cuáles son las formas de denunciar la violencia contra la mujer. Partamos. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Frente a los tipos de violencia existen 4 tipos de violencia que son los más normales o finalmente los que más se trabajan desde lo jurídico pero también bajo lo social. La violencia física, la psicológica, la económica y la sexual. Pero hoy día quiero empezar este módulo hablando de otro tipo de violencia que muchas veces la vemos y que no es nombrada, que es la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es esta violencia que finalmente vemos cultural y social muy arraigada en nuestras comunidades. Es una violencia que muchas veces es invisible, muchas veces es intangible y la vemos alrededor nuestro, pero es que la verdad funciona solamente a través de símbolos, a través de cultura, a través de ciertos hechos que van pasando, pero que muchas veces no lo observamos. Lo podemos ver de diferentes formas, lo podemos ver cuando se sexualiza la imagen de la mujer de forma muy fuerte. ¿Acaso nunca lo han visto en un réclame? Réclames como de los perfumes, donde no debería haber nada de sexualidad, ocupan a mujeres muy sexy finalmente para esto, comerciales de cerveza u otras cosas. O también finalmente a través de ocupar a la mujer también en ciertos roles y no darle otros, a través de la simbología que ocupamos, como algunos dichos, como lloraste como niñita o conduces como mujer. Ciertas cosas que están en el ambiente, que están en lo simbólico, pero finalmente ejercen violencia. Frente a esto también, como dije, existen otros tipos de violencia que son los más ocupados. La violencia física, partamos por esta. La violencia física es normalmente la que nosotros todos conocemos y la que muchos piensan que solamente es esto es violencia. Que son los golpes, pellizcones, empujones u otras cosas que se hacen a través de lo físico, buscando dañar a la mujer tan solo por este hecho. Entonces esta violencia se ejerce mucho. Se dice que 1 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia física en algún momento de su vida. También está la violencia psicológica. Cuando hablamos de violencia psicológica, esta está invisibilizada muchas veces y no lo encontramos o muchas veces no pensamos que esto es violencia. Pero sucede y sucede más de lo que creemos. La violencia psicológica se puede dar en denigraciones, en humillaciones, muchas veces hablando mal de la otra persona, insultándola. Entonces, a través de estos ocurre que nosotros violentamos, nosotros finalmente insultamos, humillamos a una mujer y está muy, pero muy mal. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual ocurre y ocurre mucho. Ejemplos de esta violencia sexual lo podríamos ver a través de las violaciones, que es lo más normal, pero también de abusos sexuales, la cosificación de la mujer en la sexualidad y diferentes cosas así. Y finalmente, la violencia económica. Esta violencia también muchas veces no la vemos y no es vista por nuestros ojos. Y en esto podemos ver la violencia económica como no permitir a la mujer trabajar o simplemente no entregarle los recursos necesarios para que finalmente viva de buena calidad, o cosas tan simples como hacerla trabajar y quitarle absolutamente todo el dinero. Estos 4 tipos de violencia los vemos muy seguidos y no funcionan solas, no funcionan aparte, sino muchas veces en una relación vemos todos estos tipos de violencia o algunos de estos sumando el uno al otro. Entonces, estos tipos de violencia, ¿cómo se llevan a cabo? Y finalmente aquí entramos al ciclo de la violencia. Cuando vemos el ciclo de la violencia empezamos a entender un poquito más cómo funcionan las cosas. El ciclo de la violencia tiene 3 partes. La primera fase de este ciclo de la violencia se llama aumento de tensión. La segunda fase se llama explosión violencia o simplemente agresión. Y la tercera se llama luna de miel o fase de arrepentimiento. Y en estos 3 ciclos, en estos 3
puntos nosotros vemos cómo se va ejerciendo la violencia. Entonces la primera parte, el aumento de tensión. Aumento de tensión donde la persona el hombre empieza a aumentar su tensión, empieza a enojarse más lo seguido. Muchas veces vemos pequeños gritos, pequeños puntos de pellizcones, pequeñas manifestaciones de violencia. Hasta que aparece la explosión violenta, la fase de agresión. En esta fase de agresión finalmente el hombre explota y finalmente se dice una explosión donde no puede controlar su ira y entra a violentar a la mujer. La primera vez puede ser una violencia psicológica con un grito y un garabato que dolió profundamente. La segunda vez quizá fue tomando decisiones en lo económico, no permitiéndole, diciéndole sálete de ese trabajo por, no sé, por alguna SNCL o algo así. La tercera pudo haber sido una violencia física con un pequeño pellizcón, un pequeño empujón, o quizás pudo haber sido con una violencia sexual donde decidió sin consentimiento, a pesar de que estaban dentro del matrimonio, violarla. Después viene la fase de arrepentimiento. En esta fase de arrepentimiento, luna de miel, como se le dice, es una fase donde el hombre vuelve y dice, no, te juro que nunca más va a pasar, te juro que nunca más van a ocurrir estas cosas. Y frente a eso, vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque esta luna de miel, como es un ciclo, se vuelve a juntar con la acumulación de tensión, y cuando el hombre está diciendo nunca más va a pasar, lo que en realidad está haciendo es acumular tensión para volver a agredir. Como le dije, este es un ciclo y puede empezar desde lo pequeño. Puede empezar con una relación de noviazgo con escenas de celo fuerte, pero la primera vez pasó. Después cuando el hombre vio o la relación vio que esto ya aceptaron ciertas cosas, la segunda vez ya no va a ser una escena de celos, sino que ser violencia económica quizás, la segunda más fuerte, más fuerte, más fuerte, y entre una explosión de tensión hasta la otra, quizás la primera vez fue un año, no, hace un año me gritó y me dijo que tal garabato, después pasó y ya no son un año, sino son meses entre una explosión y otra, ya no son meses, días, y podemos ver y conversar con mujeres que dicen, bueno, mi explosión violenta es cada fin de semana. Mi explosión violenta es cada noche cuando llega mi marido. Y cuando conversamos con ella nos dicen, yo recuerdo claramente cuando acepté la primera falta de respeto, cuando acepté la primera humillación, cuando acepté el primer golpe, y me dijo que nunca más va a pasar y empezó a pasar más seguido, más seguido, más seguido. Ese es el ciclo de la violencia. Ahora le invito a que vean a Nati, la abogada, la cual nos va a explicar las formas de denunciar. Muchas, pero muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalia Villalobos, soy abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la violencia en contra de la mujer. ¿Qué es la violencia en contra de la mujer? Las Naciones Unidas define la violencia en contra de la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Tenemos que tener presente que nuestro sistema chileno contempla dos judicaturas para iniciar un proceso en materia de violencia en contra de la mujer. Ya la ley aplicable aquí es la ley de violencia intrafamiliar, que es la ley 20.066. ¿Por qué se contemplan estas dos judicaturas? Una es la vía los tribunales de familia, la sede de familia, y la otra es la sede penal. ¿Ya? ¿En qué se van a distinguir? ¿Cuándo va a conocer una y cuándo va a conocer la otra? La sede penal va a conocer solamente en los casos en que estos actos o estos maltratos sean constitutivos de delito. ¿Cuándo son constitutivos de delito? Bueno, en caso de habitualidad, por ejemplo, que la misma ley lo contempla, la ley 20.066, o en el caso de que existan lesiones, por ejemplo. ¿Cómo hacer una denuncia en caso de tener conocimiento directo de estos hechos de maltrato o en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar? La denuncia se debe hacer se puede hacer directamente en Carabineros, en Policía de Investigaciones, en tribunales de familia directamente, puede hacerlo personalmente o por una demanda a través de un abogado. En Fiscalía también puede hacer esta denuncia. También la víctima de violencia intrafamiliar, la mujer víctima de violencia intrafamiliar, puede ir al Servicio Nacional de la Mujer, donde será asesorada y defendida por un abogado. En caso de que una persona
sea testigo o tenga conocimiento directo de los hechos de violencia intrafamiliar, puede hacer la denuncia, como ya dijimos, en Policía de Investigaciones y en Carabineros, los cuales van a remitir un parte policial al tribunal respectivo, ¿ya? En caso de que la persona no quiera que su identidad sea pública, puede pedir la reserva de su identidad, ¿ya? Bueno, una vez que se envía que el Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones remite los antecedentes, remite este parte policial al tribunal, el Tribunal de Familia en este caso lo que va a hacer es citar a una audiencia preparatoria, que es una primera audiencia, una audiencia preliminar, en el cual se va a citar a la denunciante y al denunciado. En esta audiencia se va a leer el parte policial y el magistrado, no considerando que estos maltratos son constitutivos de delito, lo que va a hacer es citar a una segunda audiencia, que es una audiencia de juicio, en la cual se va a rendir toda la prueba y se va a dictar una sentencia. ¿Qué pasa en el caso de que el Tribunal de Familia considere de que estos maltratos son constitutivos de delito? Va a remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, quien va a iniciar una investigación por este delito, posible delito. En tal caso, el Tribunal de Familia deberá dictar una medida cautelar en el caso de que exista un riesgo inminente para la víctima que ha sido objeto de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, al ser un delito de carácter público, cualquier persona puede denunciar estos hechos siempre que tenga conocimiento directo de estos. Ya puede ser un familiar que tenga conocimiento de estos actos, puede denunciar perfectamente. No necesariamente tiene que denunciar la mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, sino cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos. Bueno, espero que estas indicaciones le hayan servido y aconsejarlos que como cristianos debemos hacernos parte de esta problemática social que vivimos como país, y hacer un llamado a todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar a poder hacer la denuncia, y a las personas que tienen conocimiento de esto, no marginarse de esta problemática. Eso, me despido, muchas bendiciones, que estén muy bien.